Bienvenidos a la Casa de Seoul. Bueno, hoy iniciamos una clase magistral sobre alguien que no solo dominaba un instrumento, sino que de verdad poseía un auténtico superpoder multidimensional. En esta presentación vamos a analizar a un músico que literalmente cambió por completo las reglas del juego. Por supuesto estamos hablando de Jaco Pastorius. Pero ojo, no vamos a repasar su biografía típica. Lo que haremos será diseccionar exactamente cómo su mente procesaba la música. Para quienes estudian el instrumento, esto es absolutamente fascinante, porque no vamos a hablar de teoría musical súper abstracta y aburrida, sino de pura visualización espacial. Literalmente vamos a decodificar la matriz. A ver, para entender la magnitud de este superpoder, primero hay que establecer el conflicto central de nuestra lección. Históricamente, la forma de abordar este instrumento era súper lineal, muy horizontal. Básicamente un enfoque de izquierda a derecha en el diapasón. Tocabas la tónica, saltabas a la quinta y volvías a la tónica, sosteniendo la estructura desde abajo como siempre se había hecho. Pero Jaco introdujo un método multidimensional, una visión totalmente vertical, un mapeo completamente geométrico de todo el instrumento. Ya no se trata solo de tocar notas sueltas, se trata de ver formas interconectadas que brillan a lo largo y ancho de la madera. Así que pasemos a la primera sección de nuestro análisis. Triángulos básicos y el poder de las tríadas. Lo realmente genial aquí es el ladrillo fundamental de este lenguaje, una simple forma de 3 puntas. Una de las mayores obsesiones pedagógicas de nuestro protagonista era pensar estrictamente en tríadas y sus inversiones, olvidándose por completo de las escalas lineales. Fíjense en esto. En el diapasón, una tríada básica, compuesta por la raíz, la tercera y la quinta, genera visualmente un triángulo entre las cuerdas adyacentes. Y aquí está la verdadera magia. Al mover esta forma triangular usando inversiones, digamos pasando a tercera quinta raíz o quinta raíz tercera, el patrón físico cambia de posición, sí, pero la lógica visual se mantiene completamente intacta. Esta forma de visualizar el mástil permitía improvisar melodías súper ricas armónicamente en medio de grooves de funk ultra rápidos. Lograba líneas que literalmente se pueden cantar, sin caer jamás en ese cliché aburrido de simplemente subir y bajar corriendo por una escala. Y justamente eso nos sirve como puente perfecto para la siguiente fase. Sección 2. Diamantes simétricos y saltos interválicos. La siguiente evolución de esta locura geométrica ocurre con los intervalos, ya sean octavas, cuartas, quintas, sextas o hasta patrones pentatónicos desplazables. Resulta que todos estos intervalos generan formas visuales perfectamente simétricas. Son como diamantes o rombos que se forman visualmente entre las cuerdas, y estas formas actuaban como anclas visuales en su mapa mental. Explotar estas simetrías le permitía dar saltos masivos de un registro súper grave a uno agudísimo de forma casi instantánea. Y lo mejor de todo, sin perder jamás la orientación espacial ni la coherencia armónica en el mástil. Para ponerlo en perspectiva, la aplicación práctica de estos diamantes interválicos resulta en clásicos absolutamente legendarios como Birdland, Teen Town o The Chicken. En estas composiciones, el instrumento deja por completo de ser un simple acompañamiento de fondo. Para nada. Gracias a la memorización de esos diamantes y rombos, la línea musical actúa como un ente que literalmente se teletransporta geométricamente entre los registros. Es un enfoque que exige una precisión matemática brutal, pero que está disfrazada de una fluidez rítmica increíble. Ahora vamos a desmentir una ilusión auditiva muy común. Pasamos a la sección 3, cromatismo diagonal y la geometría de conexión. Cuando uno escucha estas grabaciones rapidísimas, es súper fácil pensar, claro, simplemente está tocando escalas cromáticas al azar a toda velocidad. Pues falso, totalmente falso. Existen técnicas diagonales muy deliberadas aquí. Notas de aproximación, enclosures, que básicamente es rodear una nota antes de tocarla, notas de paso y clusters cromáticos. Lejos de ser notas metidas a la fuerza porque sí, estos son mini patrones diagonales sumamente organizados. Son desplazamientos físicos súper compactos que tienen un solo y único propósito: orbitar y resolver con muchísima precisión en una nota objetivo específica. Así que escuchen esto porque es el punto crucial. No era subir y bajar, era rodear geométricamente un centro tonal. Este es el gran avance conceptual de nuestra clase de hoy. Para que se lo imaginen mejor, piensen en el centro tonal no como un punto final en una línea recta aburrida, sino como el núcleo de un átomo. Y los dedos del músico son como electrones rodeando ese núcleo desde absolutamente todos los ángulos diagonales posibles.
Es una manera infinitamente más rica y dinámica de construir una frase musical, ¿no les parece? Lo cual nos lleva a lo que podríamos llamar la destrucción definitiva de la función tradicional del bajo. Sección 4. Nodos armónicos de visión vertical. Miremos cómo todo esto construye sobre lo que vimos al principio. En la era previa, el movimiento de un bajista era dar pasos horizontales súper predecibles, pero al empezar a pensar verticalmente, el instrumento simplemente explota en nuevas direcciones. Empezamos a ver la aparición de armónicos dobles, acordes parciales, clusters y un voice leading interno, que es el arte de mover cada nota de un acorde suavemente hacia el siguiente, increíblemente sofisticado. O sea, ya no estamos hablando de una base rítmica, estamos hablando de una estructura arquitectónica completa. Y para entender de verdad la magnitud de esto, solo hay que analizar la pieza Portrait of Tracy. Esta obra maestra demuestra cómo esos nodos armónicos funcionan literalmente como puntos geométricos suspendidos en el espacio. El bajo se basta a sí mismo. Se erige como un instrumento armónico y melódico completo de forma simultánea, trazando constelaciones en el aire sin necesidad de que nadie más en la banda toque un solo acorde de apoyo. Una locura. Pero créanlo o no, aún falta la evolución final de este superpoder, la quinta y última pieza de este rompecabezas. Sección 5. Fretless, la geometría líquida. Si todo lo que hemos visto hasta ahora parece demasiado estructurado o matemático, es porque dependía de la cuadrícula de metal, los trastes del diapasón. Pero, ¿qué pasa al desaparecer esa geometría fija? Se desata una reacción en cadena espectacular. De repente se habilitan glisandos de una precisión asombrosa. Se abre la puerta a una microafinación sumamente expresiva, y se logra una conexión continua y sin fisuras entre todos los patrones. La geometría espacial que hemos estudiado sigue ahí, debajo de los dedos, claro, pero ahora esa geometría puede deformarse, puede estirarse y puede respirar. Por eso el sonido resultante abandona esa percusión mecánica típica y adquiere esa cualidad casi vocal, ese tono líquido e inconfundible que todos conocemos. Bueno, es momento de reunir todas estas piezas. Vamos a la gran conclusión en nuestra última sección, el motor armónico multidimensional. Para entender por qué toda esta revolución no fue solamente un despliegue técnico para lucirse, sino un salto conceptual absoluto, miremos esta comparación definitiva. Donde la inmensa mayoría de los músicos veían notas aisladas, posiciones de escalas memorizadas por pura repetición y una función de mero acompañamiento rítmico, esta mente brillante veía triángulos de tríadas, veía diamantes interválicos, conectores diagonales, nodos armónicos verticales y mapas perfectamente simétricos abarcando todos los registros. O sea, un sistema de navegación armónica total. El instrumento dejó de ser la base que acompaña para convertirse de la noche a la mañana en un motor multidimensional con la tremenda capacidad de cantar una melodía principal, improvisar a velocidades de vértigo, armonizar acordes complejos y encima liderar a toda la banda al mismo tiempo. Y todo esto nos deja con una reflexión crucial para cerrar nuestra clase magistral de hoy. Si el diapasón es verdaderamente un mapa de infinitas dimensiones, ¿qué nuevas geometrías esperan ser descubiertas por la próxima generación? Porque la música, al igual que la geometría, no tiene un final estático. Las herramientas de visualización que hemos analizado hoy son solamente llaves para abrir nuevas puertas. Hay formas y sonidos esperando ser mapeados en la madera que probablemente ni siquiera podemos imaginar hoy en día. Así que a estudiar esos mapas, a visualizar esos triángulos y diamantes y a seguir explorando sin miedo los límites del instrumento. Muchas gracias por asistir a esta sesión y sobre todo sigan decodificando la música.